Aporta historia, aporta personalidad y sobre todo aporta bienestar. Es como destilar la luz del sol, el jugo dorado de la cebada. El whisky es realmente el mejor regalo que Escocia ha hecho a la humanidad. Tiene la habilidad de traernos imágenes del lugar de donde surgió. Brandy, Jerez, Oporto, vino, todos son excelentes, pero el whisky da satisfacción en cualquier momento del día, en cualquier lugar del mundo. El mundo en un vaso. El whisky. Se hace en cualquier lugar del mundo, pero la cuna espiritual del whisky es Escocia. Está profundamente ligado a la cultura nacional escocesa, su historia y su economía. El whisky escocés se vende en más de 200 países. Cuando se trata de whisky, hay una cosa que está clara. Escocia tiene más destilerías que cualquier otro país. Destaca firmemente en el corazón de la historia. Aunque parezca increíble, no fue inventado en Escocia. Su historia comenzó realmente en Irlanda. El whisky se destilaba desde el siglo XIII en Bushmills, en County Antrim, Irlanda. Esta es la destilería con la licencia más antigua del mundo. Los orígenes del whisky, como se dice por ahí, son oscuros. Nadie sabe quién destiló whisky por primera vez. Sabemos que los monjes irlandeses que trajeron la cristiandad a Irlanda en el siglo VI trajeron también un pequeño instrumento hecho de cerámica llamado alambique. Habían descubierto que en los países árabes lo usaban para destilar perfumes. Los irlandeses le dieron un uso mucho mejor que para hacer colonias. Descubrieron que con él podían fermentar el jugo de la cebada y destilar alcohol para conseguir un espíritu etéreo, el Uisce Baha. Los monasterios fueron importantes centros de vida, aprendizaje, comercio y destilerías. El whisky era una medicina, no una bebida. Los monjes hacían que muchos enfermos mejoraran con su licor especialmente destilado. Si nos fijamos en cómo se usó el whisky en los primeros tiempos, hay que tener en cuenta que era en un contexto totalmente diferente. Se bebía de forma distinta a la actual. Era una medicina. Era un alcohol muy fuerte que podía haber sido macerado o redestilado con hierbas medicinales y especias. A veces se endulzaba con miel. Conforme las destilerías de whisky empezaron a hacerse populares en los monasterios de Irlanda, su secreto no tardó mucho en ser conocido en su húmeda y fría vecina, Escocia. Cómo llegó allí es un misterio. Existen leyendas fabulosas como la del gigante Finn McCool, que dio un salto titánico desde Bushmills y pasó a la costa oeste de Escocia con un gran barril de whisky al hombro. Allí le dijo a sus amigos, los gigantes escoceses: aquí tenéis lo que hacemos, echad un trago. En 1494 en Escocia eran muy corrientes las destilerías y de nuevo los primeros en destilar el licor fueron los monjes. Durante el siglo XVI, el aqua vitae, o agua de vida, pasó de ser un licor medicinal a una bebida cotidiana conocida como whisky. Mucha gente no sabe que la palabra whisky proviene del irlandés Uisce Baha, que sencillamente quiere decir agua de vida. ¿Cómo pasó esta palabra al inglés? Parece ser que cuando los soldados de Enrique II de Inglaterra realizaron la primera de una serie de visitas a Irlanda en 1171, a las que ni fueron invitados ni bien recibidos, conocieron la bebida local irlandesa, la Uisce Baha. Los soldados pronto tomaron un vaso o dos del licor y lo encontraron muy agradable, pero nunca aprendieron a pronunciar su nombre. Al cabo de 200 años, se adaptó el nombre al inglés y primero se le llamó Uisce. Luego pasó a ser Fiske con F y finalmente se le conoció como whisky, como en la actualidad. Aquel primer licor destilado en los monasterios de Irlanda, el whisky, como lo conocemos actualmente, se convertiría en un negocio de miles de millones de euros. Hoy en día se produce y se bebe en todo el planeta, dando empleo a millones de personas. Este proceso global fue iniciado en el siglo XIX por un pequeño grupo de empresarios que introdujeron el whisky en todo el mundo. Con un claro sentido del negocio y de la comercialización, los whiskies escoceses se convirtieron en las primeras marcas globales.
pero la respetable imagen actual esconde un pasado oscuro y clandestino. En las remotas colinas de Escocia se producía whisky ilegalmente en destilerías artesanales, luego era transportado por bandas de contrabandistas que escapaban de los recaudadores de impuestos siempre que podían, pero ¿qué es exactamente el whisky? Hay cosas que cambian muy rápidamente, pero la producción del whisky sorprendentemente ha cambiado poco. El whisky es el producto de la cocción, fermentación y destilación de granos de cereal. No existen dos iguales. Cada paso del proceso de producción, desde el grano usado hasta el agua y la forma de guardar el licor, influye en el sabor final. Existen dos tipos de whisky, los de mezcla, o blended, y los de malta, o puros. La mayoría de los whiskies son de mezcla, pero los de malta son los más reconocidos y caros. La primera etapa del proceso se conoce como malteado. La cebada es remojada con agua, después se seca y se extiende sobre un suelo liso donde acaba germinando. En el proceso emite calor, por lo que hay que remover constantemente la cebada para que la temperatura sea homogénea. Actualmente los malteados modernos se realizan por medio de rastrillos mecánicos. Tradicionalmente el proceso se realizaba de manera manual, con arados de madera. A continuación la malta es secada en un horno. El combustible usado es siempre el mismo, turba. La turba se hace con musgo y hierba prensados en tierra cenagosa. Se cava y se extraen bloques de musgo muy húmedo y cenagoso. Se le seca durante la primavera y luego se utiliza como combustible. Cuando se quema la turba, emite un humo con una fragancia maravillosa. Este humo perfumado impregna la cebada al secarse. Y el sabor ahumado acompaña al grano durante todas las fases de la producción del whisky. La cebada malteada es molida y mezclada con agua caliente dentro de una gran cuba metálica. Los granos sobrantes se retiran y se añade levadura. La mezcla burbujea al fermentar, cuando la levadura transforma los azúcares y los convierte en alcohol. Después de unos días el líquido está listo para ser destilado. La destilación es, sencillamente, una forma de separar el alcohol del agua para concentrarlo y destilarlo. El alcohol hierve a una temperatura inferior a la del agua, pero los primeros vapores son demasiado impuros y son vueltos a destilar. Finalmente, el licor queda claro y es introducido en toneles. Algo importante a recordar es que el barril no es un mero recipiente. Tal como me lo contaron, el barril hace que la oruga se transforme en mariposa. El licor bravío es puesto en su crisálida de madera y permanece en ella durante 10, 15, 20 años hasta que surge una bella mariposa. Existe un interesante fenómeno por el que los whiskies envejecidos cerca del mar adquieren un ligero carácter marino o salado. Si visitamos las bodegas de Bowmore, por ejemplo, en la isla de Islay, las encontraremos medio cubiertas por la marea. Sus paredes son batidas por el agua todos los días. Se trata de que el aire, muy cargado de sal, llegue al whisky, porque las barricas respiran. De esta manera, el whisky absorbe la sal de la atmósfera que le rodea. No sabemos cómo, pero los grandes whiskies llevan dentro el lugar donde nacen. Por eso, si probamos un Bowmore, parece que el aire salado está presente en el vaso. En cuanto lo probamos, nos sentimos transportados a aquella destilería. Durante el proceso de maduración, el tonel literalmente respira aire, perdiendo alcohol a lo largo del año. Un 2% anual para un barril típico de whisky, lo que hace un total de 45 litros de alcohol. A eso se le denomina el tributo del ángel. No estamos muy seguros de si hay solo un ángel por destilería o de si hay muchos rondando por ellas. Desde luego, sin esa evaporación, el whisky no sabría cómo sabe. En este momento existen más de 18 millones de barriles madurando whisky en Escocia. Para decir que un whisky es escocés, debe madurar al menos 3 años, pero el tiempo que un whisky de una sola malta debería madurar es una cuestión en constante debate. Algunos whiskies muy viejos, de 30 a 32 años, son de los mejores que he probado. Pero debo decir que he probado whiskies viejos que se han pasado demasiada madera o tanino
La madera ha podido con el sabor. La idea de que un whisky es mejor cuanto más viejo sea, no es cierta. Un whisky es mejor cuando está en su mejor momento. Miles de años de práctica y refinamiento han influido en el proceso de producción del whisky de Malta. El proceso en sí es muy sencillo, pero el licor resultante es uno de los más complejos del mundo. Cada whisky es único. El sabor varía de destilería a destilería y en eso reside la grandeza del whisky de Malta. Si tomamos 4 whiskies de Malta conocidos, notaremos que el sabor y el gusto varían. En primer lugar, probemos un Glenmorangie de 10 años, el Malta más popular de Escocia. Es un whisky de malta ligero. Su suave bouquet proviene de un licor muy elegante, destilado en cubas muy altas. La sala de destilación es preciosa, parece una catedral. El espíritu del licor tiene que esforzarse mucho para llegar a lo alto. A continuación debe condensarse para conseguir una personalidad ligera. Resulta suave en la nariz y muy refrescante. Este tiene además un agradable toque a vainilla. El toque de vainilla proviene de la barrica. Exacto, así es. La barrica es de roble americano. La influencia de la barrica no puede desdeñarse, ¿verdad? De ninguna manera. No es porque esté frío, sino porque tiene un estilo ligero, aunque absolutamente delicioso. A continuación, el Malta que más se vende en todo el mundo es Glenfiddich, un whisky de reserva. Este ha sido madurado en barrica de Jerez, lo que le da al whisky un matiz de uva. Diría que una personalidad a frutos secos, como a tarta de Navidad. Algo que no se encuentra en el Glenmorangie, que es un whisky madurado en barrica de Bourbon. No soy una gran aficionada a los whiskies madurados en barricas de Jerez, pero este está ligeramente ajerezado y me gusta mucho. Noto una especie de olor suave a hojas de té hervidas. Debo admitir que no soy un gran entusiasta del Glenfiddich. Lo he tachado de líquido para lavar porque tiene un cierto matiz químico. Producido en la más antigua destilería del mundo en el condado de Antrim, Irlanda, a continuación prueban un Bushmills, un whisky de Malta de 10 años. Geográficamente separado unos 500 kilómetros de Glenmorangie y sin embargo un mundo distinto de sabor los separa. Un acabado breve y limpio. Este sabor proviene de una triple destilación, con una personalidad más pura y con mayor dulzura. A cerezas frescas. Creo que la triple destilación hace que sea un whisky diferente, mucho más ligero que los whiskies escoceses. Muy bueno, aunque con un poco menos de carácter, tiene menos variedad. Los irlandeses dicen que así pueden beber más de él porque es mucho más puro. Ardbeg es una de las 7 destilerías de la isla escocesa de Islay. Su whisky de 10 años es uno de los Malta con más sabor a turba. El Ardbeg tiene un espíritu que lo hace diferente. Pones la nariz y se llena de ese aroma fenólico a turba. Tiene casi la misma presencia que el primero, pero su aroma es distinto. Siempre que lo huelo encuentro algo nuevo. Tiene mucho contenido. Hay mucha turba en la isla, y de los whiskies de Islay, este es el que más sabe a ella. Otra cosa que tiene el Ardbeg es ese maravilloso toque a salmuera. Tiene mucha sal. Se nota la proximidad al mar, colorista y cálido, como la playa. También es deliciosamente antiséptico y medicinal. Sé que algunos desconectan con él. Creo que es una bebida fabulosa. Existen más de 150 destilerías en el mundo. Estados Unidos, Canadá y Japón tienen unas 10. Irlanda tiene 3 y las 90 restantes se encuentran en Escocia. Hay que pensar en el whisky como si fuera una familia. El escocés es el que más se vende de esa familia. Quizás haya establecido un modelo, pero como cualquier miembro familiar es ligeramente diferente. En Japón se ha seguido el modelo escocés, pero con matices japoneses. Japón se ha enamorado del whisky. Y de todos los whiskies no escoceses, muchos creen que el whisky japonés es el que más se parece al de Escocia. Muchos países aprendieron el secreto de su producción de migrantes escoceses e irlandeses, pero Japón es distinto. A principios del siglo XX, un hombre llamado Masataka Taketsuro viajó a Escocia y descubrió por su cuenta el secreto.
En 1918, Taketsuro fue a la Universidad de Glasgow, al oeste de Escocia, para estudiar química aplicada y muy pronto quedó seducido por una bebida que no había probado antes, el whisky. Al cabo de un tiempo, Taketsuro abandonó sus estudios de ciencias puras y se marchó a Escocia para solicitar un trabajo de aprendiz en una destilería. ¿Se imagina? Un joven japonés aparece de repente, llama a la puerta de una destilería y pregunta: ¿me dan trabajo? Quiero aprender cómo se hace whisky. Y muchas destilerías a las que llamó le dijeron: ah, sí, pasa y aprende. Los libros de apuntes de Taketsuro son el testigo más increíble de cómo se hacía el whisky en Escocia a principios del siglo XX. En Japón, tienen un archivo mejor que el que tenemos en la misma Escocia. Sus apuntes son muy meticulosos, asimiló perfectamente el proceso y llegó a ser muy apreciado. La gran amistad que existe entre destiladores japoneses e ingleses comenzó con este hombre, y con su deseo de hacer whisky. Taketsuro volvió a Japón en 1921 con unos apuntes llenos de secretos del whisky escocés y con una esposa escocesa. De vuelta en su país, fue contratado por el empresario japonés Shinjiro Tori. Quería hacer algo diferente. Superar la dificultad de producir whisky fuera de Escocia. Estaba convencido de que si en América y Europa se hacía algo, los japoneses podían hacer lo mismo, e incluso mejor. Como Taketsuro, Tori también puede ser reconocido como el padre del whisky japonés. Con ayuda de Taketsuro creó la compañía Suntory, el mayor productor de whisky de Japón. Cuando Tori conoció a Taketsuro solo tenía 21 años, pero ya era un atrevido empresario. Había empezado como comerciante de vinos vendiendo productos de España. Era conocido como la nariz de Osaka. En 1923, entre mucho escepticismo, Taketsuro y Tori comenzaron a edificar la primera destilería de Japón en las afueras de la ciudad de Kioto, produciendo un whisky de malta conocido como Suntory Blanco. Visitar la destilería de Yamazaki es como ir de peregrinación. Es el hogar espiritual del whisky japonés. La primera gran destilería japonesa de esta bebida. El sitio fue escogido por sus grandes ventajas. Hay 3 ríos que confluyen en esta región. Se forma niebla cuando hace frío. Y la humedad es muy buena para el envejecimiento del whisky. Desde la antigüedad existía en el lugar un santuario shinto muy importante. Y ahora todavía quedan por ahí barriles de whisky. Se lo tomaron todo muy en serio. El lugar era bueno, con mucha agua, y los espíritus dieron su aprobación. La destilería Yamazaki fue construida en 1923, pero pasarían 6 años antes de que el whisky empezara a salir de la fábrica. Cuando se construyó la fábrica, se procesaba toda la cebada que entraba en ella. Pero de allí no salía nada. Entraban muchas cosas en la destilería y no salía nada. La gente de los alrededores empezó a pensar que no era una fábrica, sino un monstruo que devoraba cebada y todo lo que entrara. Estaban muy sorprendidos. Cuando empezaron a aumentar las ventas del whisky de Suntory, tuvieron que construir otra destilería. Unos años más tarde, Tori empezó a buscar otro lugar para una segunda planta. Para la segunda destilería Suntory se eligió Hakusu, en los Alpes japoneses. Un terreno alto y frío, también con agua pura y fría en abundancia. Era un lugar limpio, algo más delicado y sorprendente para una destilería. La planta de Suntory de Hakusu produce 2 millones de litros de alcohol puro al año. Habiendo ayudado a Tori a producir el primer whisky japonés, Taketsuro decidió hacer realidad su sueño.
Quería producir un whisky exacto al de Escocia y para eso necesitaba un lugar perfecto para la destilería. Quería encontrar el equivalente geográfico japonés del original de Escocia. Por eso viajó al norte, a la isla de Hokkaido. Es un lugar muy frío, cercano a Vladivostok. Hay mucha nieve en invierno y el agua está muy fría. También hay turba japonesa. Algo diferente a la de Escocia, pero era lo que más se parecía. Esta región se parece a Escocia, porque es fría y húmeda. Además, hay mucha niebla. Es muy similar. Se parece mucho a Escocia. La verdad es que el clima es muy parecido. La destilería de Hokkaido empezó a producir un whisky al que llamaron Nikka, y ahora es el segundo whisky más vendido de Japón. Hablando con un destilador japonés, tratamos de señalar las diferencias entre los dos whiskies. Describió el japonés diciendo que su sabor era transparente. Para mí, eso significa que los sabores de sus whiskies pueden ser apreciados de una manera muy precisa. Son muy específicos. Se puede distinguir un sabor de otro y de otro más. Son deliciosamente limpios y muy ligeros. El whisky japonés tiene personalidad propia. Lo más importante es que su sabor es muy suave, con menos matices de turba. Hablando en términos generales, el whisky japonés es más ligero que el whisky escocés, pero es más suave y se adapta mejor a las comidas. En Japón, toman whisky con hielo y muy diluido, una buena manera de degustarlo. Los whiskies japoneses suelen ser muy ligeros. Los de mezcla tienen una personalidad muy ligera. Por eso se puede beber gran cantidad de ellos, con mucha agua, sin que al día siguiente se sienta uno mal. En la actualidad, la empresa Suntory es la mayor productora de whisky de Japón y domina el mercado. Se ha expandido a México, Tailandia y Brasil, y cerrando el círculo, tiene su propia destilería en Escocia. Si tomamos 3 whiskies de diferentes países, observaremos cómo varía el sabor de uno a otro. Empecemos por un bourbon americano, un Woodford Reserve. El bourbon es una bebida de varios cereales y existe una receta para la mezcla. Al menos un 51% de maíz, un poco de cebada y un poco de centeno para darle una nota a pimienta. Se elabora mucho antes, se madura mucho más rápidamente que el whisky escocés, que tiene que madurar en un clima muy frío. Allí dicen que un año de Kentucky vale por 4 de Escocia, porque hace mucho más calor. Como con muchos bourbon, presenta en nariz una gran personalidad de vainilla. Me recuerda a chocolate, con ron dulce en el centro. El Canadian Club posee una especie de dulzor muy agradable. Así es el Canadian Club. El Canadian Club es un whisky de mezcla que apareció por primera vez en 1871. Se envejece durante 6 años en barricas de roble blanco. No le noto gran cosa. Es una de esas bebidas que se toman mezcladas en los bares. En paladar tiene muchos tintes dulces, agudos. Por eso es muy adecuado para ser mezclado con diversos refrescos. Limonada o tónica. Esa personalidad ligeramente química en la nariz no es de mi estilo. Yamazaki es un whisky japonés de Suntory de una sola malta de 12 años. Los japoneses adoran su whisky. Mucho. Pero sienten respeto por el whisky escocés y lo utilizan como modelo para destilar el suyo en Japón. Es difícil decir en qué se diferencia el whisky japonés del escocés, lo que es un halago para los whiskies japoneses. Pero para mí tiene que ver con su sabor afrutado. Tiene una especie de acabado dulce y afrutado que resulta encantador. Es un whisky muy atractivo. El whisky japonés no imita ya al escocés. Tiene su propio estilo. Creo que es un buen whisky. Existen 65 países que destilan whisky de varias clases, pero Escocia sigue estando considerada como su hogar.
Escocia es un país pequeño de 5 millones de personas, pero hay más de 90 destilerías de whisky en activo, el número más elevado por habitante. Se cree que cada uno de cada 50 puestos de trabajo depende de esta industria. Se facturan 91,2 millones de cajas de whisky al año y se venden más de 2.500 marcas a más de 200 países. En ultramar se venden 32 botellas por segundo. Puestas una tras otra, la producción anual llegaría y volvería de Edimburgo a Australia. En Escocia el whisky es el gran negocio y paga al año en impuestos más de 1.200 millones de euros. Pero el whisky no fue siempre una industria tan respetable. En sus orígenes se preparaba en destilerías ilegales. Los contrabandistas trataban de evadir los impuestos como fuera. De hecho, algunas de las destilerías más famosas fueron fundadas por antiguos contrabandistas en los sitios donde realizaban sus negocios ilegales. Cuando Inglaterra y Escocia se unificaron en 1707, el impuesto del whisky entró en vigor. Mucha gente se enfadó. Lo vieron como una imposición de los ingleses, sobre todo los granjeros y destiladores escoceses. Por eso, en gran medida, continuaron destilando ilegalmente, algo muy frecuente en la primera parte del siglo XVIII. En tiempos de las tierras altas libres, Escocia estaba bajo la bota del opresor inglés. Se prohibió llevar kilts y tocar la gaita. La destilación clandestina se convirtió para los escoceses en la mejor manera de reafirmar su identidad. Hacia el año 1760 se producía 10 veces más whisky de manera privada que en las destilerías legales. El Parlamento de Londres decidió tomar medidas. Las destilerías clandestinas fueron cerradas y se incautaron los equipos. Pero los contrabandistas que habían destilado whisky durante muchos años iniciaron su propia guerra. Cuando hablamos de contrabandistas, nos referimos no solo a los que destilaban el whisky, sino a la gente que lo transportaba desde donde se hacía hasta donde se vendía. Y eso sucedía por toda Escocia. Cuanto más alejada estaba la destilería, mejor. Cuanto más cerca de una carretera, mejor, porque así se accedía fácilmente a los mercados. Por decirlo así, existían algunas áreas excelentes que tuvieron mucha expansión. Los contrabandistas empleaban muchos trucos para esconder el whisky y para llevarlo de un lugar a otro. Lo escondían en ataúdes para transportarlo de un sitio a otro. Lo escondían bajo los púlpitos para que no lo vieran los recaudadores. Colgaban barricas pequeñas bajo el ganado para llevarlo de las tierras altas a los mercados de Falkirk y Glasgow. Y siempre conseguían pasarlo. Una gran región en la que se destilaba clandestinamente el whisky era la de Glen of Livet, en el lejano nordeste de Escocia. Incluso en la actualidad sigue estando relativamente apartada. Durante los siglos XVIII y XIX resultaba virtualmente inaccesible y estaba casi fuera del alcance de la policía. A principios del siglo XIX la región de Glen albergaba al menos 200 destilerías clandestinas. Como era tan remota, se veían a los recaudadores a kilómetros de distancia. Las destilerías estaban en cabañas recónditas donde podían ser fácilmente enterradas y ocultadas. Se avisaban por silbidos cuando el recaudador aparecía por la región de Glen. El gobierno británico quería poner fin a este caos y permitió pequeñas operaciones de destilación mediante un impuesto modesto. Aunque siguieron produciendo whisky clandestinamente, algunos aprovecharon la oportunidad de legalizar su comercio. En 1824, en la región de Glen of Livet, George Smith se convirtió en el primer escocés que obtuvo una licencia para destilar whisky. Pero al mismo tiempo, había bandas organizadas de contrabandistas que obtenían grandes beneficios. Por eso hubo una enérgica reacción a esta súbita legalización. Smith viajaba con pistolas cargadas cuando llevaba su whisky al mercado. Finalmente, los contrabandistas perdieron la guerra contra George Smith y contra las numerosas destilerías que surgieron en Escocia. Muchas han seguido produciendo whisky hasta nuestros días. Fuera de Escocia, el mayor productor de whisky es Norteamérica. El whisky americano es bebido alegremente con el espíritu del rock and roll. Pero sus orígenes son tan humildes como los del whisky escocés e igual de pintorescos. En los tiempos de las colonias, la bebida preferida era el ron, hecho de caña de azúcar.
Boston era la capital de las destilerías de Estados Unidos. A principios del siglo XVIII, creo que en 1713, los inmigrantes irlandeses llegaron a Pensilvania y en otoño establecieron la primera destilería de las colonias. Usaron grano de malta. Los antepasados de Bill Samuels llegaron en uno de los primeros barcos con inmigrantes escoceses e irlandeses. Llevaban con ellos el arte de la destilación. Eran granjeros. Tenían equipos para destilar, sabían cómo utilizarlos y había que hacer algo con el exceso de cereales de la región, que en Pensilvania era centeno. Por eso, el primer whisky del país fue de centeno. Al igual que en Escocia e Irlanda, los legisladores tardaron poco en fijarse en aquella industria. El 3 de marzo de 1791, el nuevo gobierno del presidente de los Estados Unidos de América introdujo un impuesto para el whisky. No es de extrañar que los agricultores iniciaran una revuelta. Washington era presidente en aquellos días y fue su administración la que impuso el impuesto sobre el whisky. Fue muy enérgico acerca del cobro de los impuestos. Mucha gente se dijo que acababan de terminar una revolución para quitarse de encima un gobierno y unos impuestos injustos y ahora volvían a empezar de nuevo. A pesar de haber introducido un impuesto impopular sobre el whisky, el mismo Washington lo destilaba. La finca de Monte Vernon no solo era el hogar del primer presidente, sino de una exitosa plantación. No hay duda de que Washington no habría sido destilador si no hubiera conocido a James Anderson. Anderson era un escocés que había llegado a América hacía años. Washington le contrató para que le llevase su plantación, justo al final de su presidencia. Tan pronto como apareció Anderson, le propuso a Washington que fundara una destilería con la que ganaría mucho dinero. Creo que si Washington empezó con el negocio de la destilación, fue debido a que entonces era una industria muy próspera. Después de la muerte de Washington en 1799, la destilería continuó funcionando durante varios años, pero fue finalmente abandonada. En 1930 se descubrieron los cimientos y un molino de grano de la destilería original. El molino fue reacondicionado y en la actualidad se piensa en reconstruir la antigua destilería. En 1799, la destilería de Washington producía más de 42.000 litros por año, mucho en comparación con otras destilerías de su época. Estados Unidos produce más de 400 tipos de whisky en 18 estados. De todos los whiskies americanos, el Bourbon es el más conocido. El Bourbon no solo se tiene que destilar en los Estados Unidos, sino que solamente puede hacerse adecuadamente en una región muy pequeña que se extiende desde Kentucky a Tennessee. Allí están todas las destilerías, y eso se debe a la geología y al agua porque el suelo de la región no contiene óxido de hierro. Con frecuencia, el secreto de un whisky se encuentra en el agua y en los manantiales calizos que no llevan hierro u otro mineral que pudiera decolorar el whisky. Maker's Mark de Bardstown, Kentucky, atribuye la calidad de su producto a la caliza. El padre de Bill Samuels Jr. fue quien decidió reinventar una antigua receta familiar. Trató de hacer que el Bourbon pasara de ser un aguardiente vulgar a un licor de calidad. El propósito del Bourbon para estos pioneros era tomar algo para poder despertarse bien por la mañana. Que les hiciera dar brincos no era necesariamente algo malo. Mi padre decía que si su padre, su abuelo, su bisabuelo y su tatarabuelo volvieran a la vida y probasen su nuevo Bourbon, lo tacharían de blando, por ser demasiado suave y refinado. Pero ese era realmente el objetivo de mi padre, crear algo que pudiera codearse con los más finos whiskies del mundo. Junto con la pureza del agua, existen muchas razones para que el Bourbon sea tan diferente del whisky escocés. El clima más cálido hace que el whisky madure antes en la barrica y se embotelle más joven, unos 6 años de media. Los barriles son de roble blanco americano nuevo y solo se utilizan una vez, lo que le da una nota de vainilla al whisky. Uno de los Bourbon más conocidos es el Jack Daniels, que se hace en Tennessee desde hace 140 años. De ascendencia escocesa, Jack
Empezó a destilar siendo muy joven y fundó una destilería a los 19 años. Lo que hace que su whisky sea diferente es que usa filtros de carbón. El licor destilado es pasado por una capa de 1 metro de carbón vegetal. Veamos lo que pasa en una barrica. El licor pasa primero por una capa de carbón vegetal. Esta capa es precisamente la que le quita toda su agresividad, su inmadurez. Si se le hace pasar por esa capa enorme de carbón, no es para acelerar el proceso de maduración, sino para que pierda inmadurez y aspereza. Es una técnica muy inteligente que creo que llegó a Tennessee procedente de Rusia. La trajeron los inmigrantes que la utilizaban para producir vodka. Se usaba ya hacía 100 años en Polonia y en Rusia. Mientras Estados Unidos, Escocia y Japón han creado grandes industrias del whisky, es sorprendente que Irlanda, la tierra que lo vio nacer, no se haya convertido en una poderosa potencia destiladora. La razón estriba en una decisión tomada en 1832 por la que se ignoró una tecnología que cambió el whisky para siempre y que daría paso al whisky de mezcla. En el espectacular paisaje de Country Antrim irlandés se encuentra Bushmills, la más antigua destilería del mundo. En ella se ha venido produciendo whisky de calidad desde hace casi 500 años, pero el motor de la industria del whisky se encontraba unos cientos de kilómetros al sur, en Dublín. Allí estaban 2 hombres, John Jameson y John Powers. Cuando Jameson fundó su destilería en 1780, el whisky irlandés estaba en su época dorada y Dublín era la segunda ciudad del Imperio Británico. Se puede decir que el nacimiento del whisky, tal como lo conocemos en la actualidad, data de mediados del siglo XVIII y adquirió un gran desarrollo a lo largo de los 100 años siguientes con el brote del auténtico whisky urbano. El whisky se producía en el campo, pero también en las nuevas ciudades, y entonces surgieron los barones del whisky, las grandes familias, John Jameson, John Powers, hombres con visión. Solemos olvidar que el whisky irlandés fue la bebida más popular de Escocia hasta mediados del siglo XIX. El whisky irlandés difiere del whisky escocés en que se destila 3 veces, el escocés solo 2. Por eso los irlandeses dicen que su whisky es más suave y refinado. En el siglo XIX la triple destilación del whisky era la nota dominante, no solo en Irlanda sino también en Inglaterra, y tenía considerables ventas en los Estados Unidos. Sin embargo, el whisky irlandés perdería pronto su implantación cuando aparecieron los whiskies escoceses de mezcla y consiguieron el éxito internacional. Un nuevo intento estaba a punto de revolucionar la producción, ofreciendo a los productores una forma más barata y fácil de destilar su whisky, pero serían los escoceses y no los irlandeses los que se aprovecharían de la nueva tecnología. Hacia 1820, los destiladores europeos trataban de resolver un grave problema. La destilación en alambique no era eficaz. El alambique tradicional consistía en un caldero de cobre gigante. El proceso de destilación era lento. Había que cargar el alambique, hervir la mezcla, vaciarlo y empezar de nuevo. En 1832, Aeneas Coffey, un antiguo inspector de aduanas, propuso a Jameson y a Powers una nueva versión del alambique que sería conocida más adelante como el alambique de Coffey. El proceso de Coffey era ininterrumpido, el alambique continuo, y se lo ofreció a Jameson y a Powers y a otras grandes casas dublinesas que amablemente lo rechazaron. Aunque hacía el whisky muy bien, Powers y Jameson pensaron que el nuevo licor parecía tener menos sabor que los de Malta tradicionales. A Coffey no le importó llevar su invento a Escocia, donde en 1848 encontró en Edimburgo a un hombre llamado Asher. Coffey mostró a Asher que si destilaba un licor ligero en su alambique y lo mezclaba con whisky de las tierras altas, se conseguía un producto mucho más tolerable. De esta manera nació el whisky escocés de mezcla. El alambique de Coffey o alambique continuo permitió la producción rápida de grandes cantidades de una nueva clase de whisky, el whisky de grano, que se produce a partir de cebada o de maíz. El whisky de grano destilado en el alambique de Coffey es mucho más ligero que el whisky de Malta y tiene menos sabor. Por eso resulta ideal para mezclarlo con los mejores maltas para crear el whisky escocés de mezcla o blended. Me gusta decir que lo que el grano hace en la mezcla se parece al papel de un consejero matrimonial. Se tiene, por un lado, un malta de turba y, por otra parte, un malta ligero. Los dos no se llevan muy bien, pero el grano se pone en medio y dice: «Vamos, tenéis que hablar».
Y al hablar, los problemas se van resolviendo. Extrae sabor de uno y de otro, permite que se mezclen, pero a su vez produce sus propios sabores, que añaden complejidad. Se entiende por qué los destiladores irlandeses no quisieron adoptar el alambique continuo. Su producción era la que dominaba. Así era como debía saber el whisky. Por eso, cualquier cosa que fuera más ligera, más delicada, no era whisky. El genio de los mezcladores fue que, primero, encontraron un producto que competía con el irlandés. Y segundo, encontraron el producto que el público quería tomar. Este fue el salto cuántico que dieron los mezcladores. Produjeron la bebida que el público deseaba. La reluctancia de los irlandeses les condujo finalmente a la pérdida del dominio del mercado del whisky. El whisky de mezcla barrió como un huracán. En la actualidad, por cada 100 botellas de whisky escocés que se consumen, 94 son de mezcla. El whisky escocés despegó realmente gracias a las ideas y a las innovaciones de los encargados de almacén italianos, como eran llamados los tenderos en tiempos victorianos. Personas como los hermanos Chivas, John Walker, Arthur Bell, Matthew Glock y John Dewar, acostumbrados a mezclar té, café, quizás ron y vino, sabían mezclar varios ingredientes para conseguir algo más sustancioso. El primer whisky moderno de mezcla lo hizo en 1853 Andrew Asher, el agente de Glenlivet en Edimburgo. En la actualidad, la compleja tarea de combinar whiskies de malta y de cereales para conseguir una buena mezcla es responsabilidad de gente con un don especial. Hacer mezclas es un proceso creativo, un arte. El objeto es conseguir un producto sólido, quizás con componentes diversos. El sabor final es lo que importa. Como maestra mezcladora de la industria del whisky escocés, diría que mi trabajo es similar al del chef. Tengo 90 destilerías de malta y 8 destilerías de grano como ingredientes. Estas personas tienen un instinto innato para el sabor, la personalidad y el estilo. Y también conocen lo que el consumidor quiere beber. Son artistas. He oído hablar románticamente a mezcladores de que hacer una mezcla es parecido a pintar. Se coge el lienzo y con los whiskies de grano se pintan los sabores y los colores, todo partiendo de whiskies de malta individuales hasta conseguir una composición satisfactoria. Existe la idea de que si te metes avanzada la noche en el despacho de un maestro mezclador y abres la caja fuerte, encuentras la receta mágica de la mezcla. Pero no es así. No existe tal receta. El secreto de la mezcla es que no hay nada escrito. Si existiera, todo lo que el maestro mezclador tendría que hacer es buscar una cantidad X de esto, otra cantidad Y de lo otro, se apretaría un botón y ya se tendría la mezcla. El trabajo del maestro mezclador es reconocer más de 300 aromas diferentes. Al igual que en un fabricante de perfumes, la nariz es la clave. Todos los días tengo que oler barricas, unas 200 a la semana. Desde que trabajo en esta industria, habré olido unas 60.000. Tengo la suerte de que no exista ninguna máquina que pueda imitar el sentido del olfato. Si tomamos 3 whiskies de mezcla, podremos observar cómo el gusto y el olfato es diferente. Lo haremos primero con un escocés, el Famous Grouse. Los whiskies de mezcla son muy diferentes a los de malta, porque sus ingredientes son muy distintos. Tienen menos personalidad, pero son buenos como componentes básicos. Si les añaden whisky de malta, tenemos un truco que siempre se puede repetir, una mezcla para disfrutar año tras año. Los maestros mezcladores tienen un talento extraordinario. Cogen 2 productos muy diferentes y lo mezclan. Para impedir que las destilerías tengan que cerrar, deben de buscar algo en la receta que mantengan constante el sabor y la personalidad. Grace tiene muchos aromas verdes. Sí, a hierbas. Con frecuencia me recuerdan a cilantro y a otras hierbas. Es una mezcla muy ligera. Existen versiones más fuertes de whiskies de mezcla, que no son las más ligeras ni mucho menos. Aunque los irlandeses no fueron los primeros mezcladores de whisky del mundo, ahora tienen varias mezclas propias. Una de las más populares es el Jameson. Es el whisky irlandés que más se vende en el mundo, pero no en Irlanda. Su personalidad se la da el grano. Tiene aroma a hierbas ligeramente mineralizado con sabor a roca.
En él encontramos la suavidad asociada a los whiskies irlandeses. Es muy seco, aunque tiene cierta nota a caramelo, a toffee seco. Fácil de beber, ideal para tomar en pubs. Johnnie Walker, etiqueta negra. Johnnie Walker es el whisky escocés que más se vende en el mundo. Su etiqueta negra de 12 años es uno de los más populares. Es complejo y a la vez redondo. Tiene muchísimos aromas diferentes que casan muy bien. Tiene sabor a fruta, a humo y un matiz ligeramente floral. Muchos maestros destiladores o productores son grandes entusiastas del Johnnie Walker etiqueta negra como representante de los whiskies de mezcla de lujo. Es uno de los más apreciados cuando se habla con personas de la industria. Es extremadamente redondo. Un gran whisky. Se puede pasar un buen rato con él. Se vende a precio de malta único, alrededor de lo que cuesta un malta de 10 años. Han conseguido algo que no tiene un malta único: unir muchos elementos que funcionan perfectamente. Causa muy buena impresión. La mayor parte de los whiskies escoceses que se consumen hoy en día son de mezcla. Muchas de las marcas más famosas actuales surgieron a finales del siglo XIX. El whisky moderno tiene una gran deuda con algunos destacados vendedores conocidos colectivamente como los varones del whisky. Aquellos primeros empresarios escoceses como James Buchanan, Johnnie Walker y Tommy Dewar produjeron las que serían las primeras marcas globales de éxito. A finales del siglo XIX, nombres como Dewar's, Johnnie Walker y Black and White se harían famosos a lo largo y ancho de todo el mundo. Hubo un grupo de jóvenes extraordinariamente capacitados, hombres de veintitantos años, que abrieron no solo los mercados del sur, sino de todo el mundo. Y lo hicieron en la última década del siglo XIX, cuando el llamado boom del whisky de mezcla, conquistó efectivamente el mundo. Fueron los primeros grandes vendedores, los primeros que crearon marcas globales a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Tommy Dewar era una persona extraordinaria. Puso el mayor anuncio de neón del mundo. Fue el primero en hacer propaganda en el cine. Probó todos los trucos conocidos para vender su whisky y tuvo un éxito increíble. James Buchanan fue totalmente distinto. Era un dandy que trabajaba de una manera muy civilizada. Comió durante un mes en el mismo restaurante sin tratar de vender su whisky. Un día el gerente le preguntó: ¿es usted productor de whisky? Sí, lo soy, pero no he querido estropear nuestra conversación con algo tan comercial. Obviamente, consiguió inmediatamente un contrato. Era muy innovador y se adelantaba al futuro. Por eso el whisky y el whisky de mezcla conquistaron el mundo. En la actualidad el whisky es una gran industria y se venden más de 1.000 millones de botellas al año en todo el planeta. Más de la tercera parte de las marcas de licores más vendidas son whiskies y de ellas la mitad son escocesas. Gracias a la voluntad de los destiladores clandestinos y a la previsión de los varones del whisky, Escocia vende 31 botellas por segundo. Pero a pesar de ser asociado con Escocia, es una bebida global. Todos los países que lo destilan, desde Irlanda hasta Japón, han estampado su sello propio en su whisky. En Japón se degusta con mucho hielo y agua. En Estados Unidos se toma en cócteles. Muchos puristas escoceses lo toman seco y los irlandeses con muy poca agua o hielo. Al añadirles agua, se potencian los sabores. En el mundo del whisky escocés lo llamamos soltar la serpiente. Y es que destapamos los aromas. Es casi una serpiente encantada que brota del vaso. Beba whisky de la forma que prefiera, pero beba whisky. Eso es lo que yo digo. No se obstine en que solo puede ponerle agua o que no puede ponerle agua o hielo. Tranquilos, bebamos para disfrutarlo. Se hace para eso. Desde las montañas de Escocia hasta los manantiales de los estados del sur de Estados Unidos, el whisky ha ido adaptándose y cambiando constantemente. Desde los monasterios de Irlanda hasta los bares del centro de Tokio, es un licor que ha acompañado a la civilización durante cientos de años.
El whisky es un licor notable con una historia destacada. Es aqua vitae, el agua de la vida.